¡Hola! Este es nuestro trabajo final para la materia de arte de la antigüedad clásica y vamos a describir un pequeño fragmento acerca de la vida de Apuleyo, como también las características generales de su obra, La estructura de su obra y la violencia que en ella se implica. Nosotros nos vamos a encargar de un pequeño apartado, Cupido y Psique, que está dentro de la obra del Asno de Oro, la obra más popular de Apuleyo. Y lo vamos a realizar con ayuda de unos dibujos. Ay, no. Vas a tener que editar muchas cosas. Oye, pero... Conocemos muchos de los datos de su biografía, todos ellos sacados de las obras del propio escritor, muy especialmente del discurso Apología, pronunciado con ocasión de la acusación a Apuleyo de hechicero. Why, Lucy, your eyes are filled with tears. My heart is filled with gladness. Oh, look. The orchestra's getting ready. Dance with me, George. ¿Dónde nació? Pues bueno, nació en Madaura, actualmente Ahenshir Madu, que es Argelia. Su fecha de nacimiento puede establecerse más o menos en torno al 125 después de Cristo. Sus estudios. Bueno, puesto de que la posición económica de su familia fue más que desahogada, siendo de corta edad fue enviado a Cartago, donde realizaría sus primeros estudios de gramática y retórica. Posteriormente viajó a Atenas, foco todavía de arte y de cultura, en donde se dedicó al estudio de muy diversas disciplinas. Es aquí donde se vio influenciado por Platón, aunque su platonismo consiste esencialmente en un amalgamiento del misticismo de Platón con el interés del propio Apuleyo por lo irracional en una interpretación mistérica del mundo. Su conocimiento del griego llegó a ser tan profundo que llegó a ser un escritor bilingüe, redactando en griego algunas de sus obras. Bueno, al lado de su faceta como intelectual hay que destacar un gran interés por todo cuanto tuviera relación con el mundo de las religiones mistéricas. En muchos de los cultos él mismo comienza a haberse iniciado, lo que le llevó a preocuparse profundamente por el campo de la magia. Incluso posteriormente, en la Edad Media, fue considerado como mago, gracias a la identificación del protagonista de su novela, Lucio, en el Asno de Oro. Después de 10 años ausente de su patria, Apuleyo, ya en la treintena de su vida, vuelve a ella pletórico de cultura, así como de sueños y de inquietudes espirituales, dedicándose a dar conferencias tanto en griego como en latín, especialmente en la urbe de Cartago. Bueno, pues resulta ser que en uno de sus viajes, uno de sus amigos le ofreció asilo, pero como Apuleyo curiosamente se aprovechó de esta situación, se casó con la viuda, por lo que el hijo, en un ataque de ira, lo acusó realmente como hechicero o como hereje y por lo tanto pues, fue llevado a juicio, donde pronunció la apología que hace un momento comentábamos. Posteriormente permaneció en Oea, donde tras el proceso de magia y hechicería se vio asumido en un ambiente poco amistoso. Regresó a Cartago después de 3 años, distribuyendo su tiempo en sus actividades de orador y en la composición de sus obras. Los últimos datos fechables con seguridad en su vida lo constituyen los discursos panegíricos pronunciados en honor del procónsul Severiano Honorino, que tuvo que tener lugar más o menos en el año 162-203, y por otro el pronunciado del procónsul Escino Honorífico, que tuvo que ser en 254, perdiendo el rastro de su vida a partir de esa fecha, por lo que no sabemos exactamente cuándo falleció. El catálogo de sus obras, los títulos de la mayor parte de las mismas, no son conocidos a través de referencias de gramáticos de época tardía, pero no solamente es amplio y bien surtido, sino que abarca los géneros más dispares, tanto en prosa como en verso, y lo mismo de carácter literario como científico. La obra de Apuleyo, pues bueno, de todas ellas solo nos han llegado las siguientes. La clásica que todos conocemos, que es el Asno de Oro, que en latín es Asinus Averus, que se cree que fue escrita después del incidente de la viuda, siendo también su obra que de alguna manera es más reconocida. Un discurso, que es la Apología, y una antología con fragmentos de 23 discursos o conferencias, que se llama Florida.
y 3 tratados de carácter filosófico, De Fote et Dogmate y de Deo Socratis y de Mundo. El relato que un joven llamado Lucio hace de las peripecias que ha sufrido desde que, al llegar a Hipata, en Tesalia, y por un desventurado accidente mágico, se transforma en asno hasta recuperar su forma humana gracias a la intercesión de la diosa Isis. La obra presenta 3 partes diferenciadas, una primera en la que Lucio cuenta las peripecias anteriores a su metamorfosis, una segunda, la más extensa, en que asistimos al deambular de Lucio asno en manos de diversos amos, y una tercera con los acontecimientos posteriores a la recuperación por parte del protagonista de su forma humana. Pero esa esquemática estructura se encuentra enriquecida por una serie interminable de relatos, de historias y acontecimientos que unas veces afectan al propio narrador, protagonista. Otras, este narra algún suceso notable de la localidad a la que acaba de llegar. Otras se refiere a acontecimientos ocurridos a los diversos personajes con los que el protagonista entra en algún tipo de relación, y en otras son los personajes que aparecen en escena los que cuentan tales historias como ocurridas a ellos o a otros y salen para no volver a aparecer. En cuanto a su estructura, participa del doble carácter de novela cerrada y novela abierta. En cuanto a la novela cerrada, la obra parte de una situación inicial, pérdida de la forma por parte de Lucio, y a través de una serie de peripecias intermedias desemboca en una situación final, recuperación de dicha forma humana, que es complementaria de la inicial. En cuanto a la novela abierta, en la trama central se van incrustando múltiples historias ocurridas al protagonista o a otros personajes por medio del sistema de enhebramiento y el de encuadramiento. El enhebramiento es por el anudamiento de historias, como el ejemplo del cuento de Amor y Psique. El encuadramiento por la introducción de episodios. Este último es más usado por la mayor parte de las aventuras que se refieren directamente a Lucio o a algunos de los personajes que aparecen en la obra. Uno de los acontecimientos más activos y prolíficos a la hora de insertar diversas historias en la trama es el denominado hombre-relato. Esto es que un personaje que aparece por primera vez y cuenta una historia que es como su presentación a la narración. En nuestra novela, Lucio cede la palabra a distintos personajes y este segundo narrador a uno tercero, por lo que se da una inserción de relato mayormente múltiple. Como ejemplo, en el libro 1, Lucio cuenta cómo de viaje a Tesalia, en compañía de Aristómenes y otro viandante, y puestos a contar historias entendidas, Aristómenes cuenta un hecho histórico, cómo encontró a su amigo Sócrates, el cual le contó cómo había tenido relaciones amorosas con la maga Méroe. De ella cuenta grandes prodigios. El último y más renombrado dice que se lo contó Méroe. Sigue la narración de Aristómenes sobre su encuentro de Sócrates. Termina el libro con la narración de Lucio. A lo largo y ancho de la obra domina una ola de crueldad y violencia física. Una vez convertido Lucio, como en su papel de asno y más a rebelarse ante su triste condición, se pasa la vida recibiendo palos, pero hay situaciones tan violentas donde está a punto de perder su vida como consecuencia. Se puede decir que la crueldad y la violencia se manifiestan tanto en el relato central como en la historia que en él se entrecruzan, y no en pocas ocasiones con un realismo brutal. Muertes violentas de Sócrates por la maga Méroe, que lo acuchilla y le arranca el corazón. Muertes contadas en tono burlonamente épico, del joven devorado por un dragón, del esclavo que, desnudado y untado en miel, es atado a una higuera para que se lo coman las hormigas, otros mediante crucifixión. Terribles amenazas y palizas infligidas a Lucio asno, de extirpación de sus testículos y de decapitación a Psique por Venus, y que comportan un peligro mortal, planes terribles hacia Lucio asno, a veces de muerte. Suicidios de la vieja que al cuidado de los bandidos, cesamiento de Trásilo mediante punción con un alfiler de sus ojos.